Muy buenas tardes, estimados participantes, estimados colegas, estimados estudiantes, estimados profesores. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando. El día de hoy estamos desarrollando en coorganización con el Grupo Peruano de Historia del Derecho del Instituto Ribagüero de la PUC, en homenaje al legado del profesor Carlos Ramos Núñez y su contribución al derecho civil. En estos momentos, estimados participantes, la doctora Emilia Bustamante desarrollará la presentación referida a Carlos Ramos Núñez y su aporte a la judicatura civil. Muchísimas gracias, estimada doctora. Bueno, en primer término quiero expresar mi agradecimiento al Instituto Peruano de Derecho del Instituto Ribagüero, ¿no? Al Grupo Peruano de Historia del Derecho, que es coorganizador con Bill Lawyer, de este evento que creo que es importante considerar en cuanto a la obra del profesor Carlos Ramos Núñez. En primer término, quiero expresar mis condolencias a los amigos, a los discípulos, como también a los familiares, ¿no?, del doctor Carlos Ramos, a sus hijos, Tito, Mario, Daniela y Sofía, ¿no? Así como un abrazo muy fuerte a Roxana Sotomarino. En esta oportunidad se me ha invitado para hablar sobre Carlos Ramos Núñez y su aporte a la judicatura civil. Pero antes de ello quisiera retomar un poco la experiencia vivida que tengo de la imagen que nos ha dejado Carlos y que no hace ni un mes que nos ha dejado físicamente y se siente esa ausencia. Quiero señalar que guardo los mejores recuerdos de la persona, del estudioso, del investigador de historia del derecho, y en particular de la persona humana que era cercana a sus alumnos. Yo lo tuve como profesor en la Academia de la Magistratura, en estos cursos que tenemos que llevar los jueces, aparte de la actividad académica en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde tuve la oportunidad de conocerlo. También guardo esa grata anécdota que me comentó en una oportunidad un exalumno de maestría que había recabado una viva amistad y simpatía por Carlos, y con la confianza de un joven estudiante de provincia que se desarrolla de su hogar y viene a estudiar un posgrado a Lima, con toda la confianza se acercó al profesor y le dijo: profesor, quisiera que usted me acompañara para mi examen para la imposición de la medalla en el Colegio de Abogados de Lima. Y sucede, ¿no?, que cuando escuché esta anécdota, yo ya me imaginaba cuál era la respuesta que le habría dado a este alumno suyo, Carlos. Y seguí escuchando la anécdota, ¿no? Y él me comentaba que era un estudiante que había venido de Puno, había seguido su maestría y no se encontraba con su familia acá en Lima. Y como vio esta cercanía, este trato humano de Carlos, se acercó y le pidió que lo acompañara en la ceremonia de imposición de la medalla. Qué simpático fue conocer de este alumno, ¿no?, esta anécdota, y que me dijera: doctora, el doctor me acompañó, estuvo presente toda la ceremonia. Ah, ¿te acompañó toda la ceremonia? Sí, doctora, usted sabe que esa ceremonia demora. Y realmente esa anécdota, que yo ya me imaginaba la forma en que había ocurrido, para mi persona, ¿no?, era gratísimo conocer y contrastar la otra faceta, ¿no?, la del jurista que es humano, la del jurista que es amigo, la del jurista que, siendo magistrado del Tribunal Constitucional, no dejaba, ¿no?, de tener esa cercanía, ese trato humano. Entonces, me quedé muy complacida de ver esta perspectiva humana de Carlos Ramos Núñez. Y creo que es un gran mensaje, ¿no?, para todos aquellos que de una u otra manera llegamos a desarrollar algún cargo de cierta importancia, ¿no? No olvidar, ¿no?, que los cargos pasan y las personas quedan. Y es una pena, una pérdida de una persona tan valiosa, tan humana como ha sido Carlos. Pero bueno, ahora tenemos que ver y seguir la estela que nos ha dejado Carlos. Y en esta medida, en cuanto a
el legado que ha dejado Carlos Ramos Núñez y su aporte a la judicatura civil y a la curiosidad que puede tener alguno de los asistentes, ¿no? Respecto a cuál es ese bagaje, ese legado que ha dejado Carlos Ramos, debe decirse, ¿no? De que en materia sucesoria, legado es recibir algo de alguien, ¿no? Todos somos legatarios cuando recibimos un legado del causante, ¿no? En esta particular sesión, debemos señalar que lo que hemos recibido de Carlos es su obra. Es esa obra materializada en los diversos impresos y publicaciones que ha llevado a cabo en toda su trayectoria profesional. En particular, ¿no? En esos libros en los cuales ha condensado todo el desarrollo de la historia del derecho visto desde una perspectiva sistemática, profunda y enfocada en rescatar los acontecimientos históricos del derecho. Tiene una obra vasta que es la historia del derecho peruano. Es importante señalar que de esta obra, ¿no? Quedan, creo que, poquísimo acceso a la versión impresa, salvo los que están en las bibliotecas de las universidades. Esperamos lo que no tenemos el acceso a las versiones impresas, que se pueda hacer una reedición, ¿no? Para justamente acercarnos mejor a toda esa investigación desarrollada de manera minuciosa, enjundiosa y con mucho ánimo de conocer más allá, que ha llevado Carlos Ramos en todas sus publicaciones. En particular, ¿no? A mí me interesa destacar, por ejemplo, la percepción que a veces tenemos quienes conocemos de diversas propuestas de reformas legislativas, ¿no? Y a veces nos quedamos solamente en lo inmediato, que cuál es la norma actual y cómo podemos mejorarla. Pero es menester, y eso nos ha transmitido Carlos en todas sus obras, el conocer cómo hemos llegado a determinada norma jurídica. En materia civil, ¿no? Las diversas obras de Carlos abordan el desarrollo de las instituciones jurídicas. Por ejemplo, en esta obra de Cultura Jurídica, Proceso y Hombres del Foro, ¿no? Carlos nos pasa a definir, ¿no? ¿Quiénes eran los legisladores del Código Civil del 36? ¿No? Que este es un hito muy importante porque es el segundo Código Civil que tenemos en nuestra época republicana en Perú. Y él hace una descripción de las personalidades y las orientaciones de estos 4 artífices del Código Civil del 36. Claro, hay otros más, pero digamos estos son los protagonistas de las diversas publicaciones que desarrolla Carlos. Y que es necesario conocerlos porque además de las diversas corrientes que existen sobre corriente alemana, corriente francesa, que alimentan nuestro derecho civil, no debe olvidarse que atrás están también las personas, que son las que traen esas nuevas corrientes y las que defienden para que sean introducidas en las legislaciones de nosotros, del Perú, en las legislaciones, en las diversas materias. Abordemos a este acercamiento que hace Carlos respecto a los 4 digamos, protagonistas de los cambios normativos en el Código Civil del 36. Por ejemplo, Carlos define, ¿no? Juan José Calle era el más conservador. Manuel Augusto Lechea conocía más de derecho civil. Pedro Oliveira, el más progresista de todos. Esto dicho dentro de un límite. Y Alfredo Sol y Muro, en cambio, era el que más conocía las especialidades nuevas que se abrían camino en el derecho civil común, a saber, el derecho industrial, el derecho agrícola y el derecho minero. Podríamos decir que un jurista de las áreas que se desgajaban, que se descodificaba. Con ello, ¿qué nos quería decir Carlos Ramos Núñez?
nos daba a entender, ¿no?, las posturas ideológicas de estos 4 juristas. Y luego detalla cómo cada uno de ellos promueve, ¿no?, y difunde diversos tópicos a tomar en cuenta en la legislación del Código Civil de 36. Un tópico importantísimo es el tema de los bienes de la esposa en el matrimonio. Otro tema es el papel del registro civil. Un subsiguiente tema es el de la noción de igualdad, ¿no?, que se va germinando de los hijos, que ya se habla de hijos con derecho a la herencia, los hijos ilegítimos. Tenemos nociones sobre la patria potestad, el papel de las fundaciones, las cuotas de libre disposición en materia sucesoria, la noción de divorcio, aspectos todos que vienen a relatarnos cómo se va concibiendo, ¿no?, las propuestas de reforma del Código Civil de 1852. Y yo creo que eso es lo resaltante de los estudios que ha desarrollado Carlos Ramos en sus obras jurídicas, ¿no? Ya lo indicaba hace un momento Eloy Espinosa. Un objeto de estudio importante de su carrera es el derecho civil. Y este derecho civil, que hoy día se materializa en 10 libros del Código Civil del 84, pues es lo que tenemos hoy día. Y lo rescatable y el legado que encontramos nosotros y que queremos resaltar es que siempre es importante conocer cómo llegamos a este cuerpo legislativo civil actual y cómo hubo un devenir de discusiones, ¿no?, de toma de posición que se fue germinando y que ha dado lugar al actual Código Civil del 84. Con mucha maestría, nos relata, por ejemplo, cómo Calle, inclusive siendo el más conservador, proponía una restricción a incorporar los pactos sucesorios como parte de las normas del derecho de sucesiones, ¿no? Y cómo esto generó un debate interno en cuanto al efecto crematístico que podría generar en un acuerdo sobre cuotas sucesorias, ¿no? Y que eso explicaría por qué nosotros no tenemos en nuestra legislación civil norma alguna de pactos sucesorios como sí existe en la legislación española. Y podríamos seguir avanzando, ¿no?, sobre cada institución civil que desarrolla con bastante prolijidad y análisis y con una prosa narrativa que llama a la lectura y que promueve que uno comience a leer con avidez sus obras, su legado en materia del derecho civil. Y esto es importante considerar, porque hoy día, a 2 años prácticamente de la pandemia, todo se ha vuelto virtual, ¿no? Y es usual tener eventos como el que estamos ahora en este momento, usando los medios informáticos para desarrollar un objetivo. Y hay una multitud de actividades, y en cuanto a materia civil, he sido testigo de que hay clases, seminarios, tips, mini programas, y por ejemplo, ¿no?, en materia sucesoria, que es un área de la especialidad que me he dedicado ya hace varios años, veo que hay una perspectiva inmediata, ¿no? Tendrá mucho que ver los cambios que han habido post pandemia, que ahora se ve lo de ahora. Si hablamos de herencia, yo veo como un íter común de todos los programas, eventos, videos que se difunden por las redes, se ve desde el punto de vista cuánto hay, cuánto le va a tocar, ¿no?, al heredero. ¿Cuánto va a recibir uno? ¿Cuánto va a recibir otro? ¿Quiénes van a recibir? Y el hecho sucesorio no es ello. Es el efecto, la conclusión del derecho sucesorio es recibir las partes que les correspondan. Pero antes que recibir las cuotas sucesorias están las instituciones
y la razón de por qué se dan las instituciones. Y un tema importante que ya lo llega a abordar Carlos en una de sus últimas publicaciones, Historia del Derecho Peruano, ¿no? Cuando él aborda la legislación de la modificación de la capacidad jurídica de las personas, el decreto legislativo 384 que modificó el Código Civil, y lo hace mención acá expresa, y hay en los últimos años una promoción y una puesta en vitrina de la vulnerabilidad de las personas. Y por ello se prevé justamente la regulación tomando en cuenta a las personas vulnerables. ¿Quiénes son los vulnerables? Pues las personas con discapacidad, los adultos mayores, los ancianos, los niños y las niñas. ¿No es así? Entonces, en derecho sucesorio no se puede reducir todo a cuánto me va a tocar, porque también existen ciertas nociones. Y estas nociones tienen que ver con la finalidad de la institución. Entonces, no se trata de definir cuánto me va a tocar, porque también puede darse el caso que un heredero decida no recibir lo que le corresponde. Y eso no va a ser una cuestión ilegal, porque no existe una obligación de recibir algo. Puedo tener el derecho de pedirlo, pero también puedo tener el derecho de abstenerme de pedir, pensando justamente en que la cuota que me podría corresponder debe beneficiar a un vulnerable, debe beneficiar al familiar más vulnerable, al más desprotegido, aquel que requiere una proyección, un bien, derechos, acciones que le puedan solventar una calidad de vida, ¿no? Entonces, hay que ver el derecho civil con otros ojos. Y esos ojos de evolución, de proyección en el transcurso del tiempo y las variaciones que han dado las figuras jurídicas, es el legado que nos ha dejado Carlos Ramos Núñez. Y es un legado, ¿no?, que implica no algo material, sino es una riqueza inmaterial. Es que nosotros, los abogados, los docentes en derecho, los litigantes, los jueces, los fiscales, todo aquel que esté inmiscuido con el derecho civil, se aboque también en conocer la institución jurídica. Eso es lo relevante y eso es lo que nosotros, los que estamos dedicados al área civil, debemos rescatar. Mirar siempre los antecedentes, encontrar el sustento de una institución jurídica. En un proceso judicial o en un proceso arbitral, no todo se puede reducir a cuánto va a definirse en el fallo. ¿Cómo se debe llegar a ese fallo? Ese es el sustento de la argumentación jurídica, es el sustento de las posiciones jurídicas, ese es el sustento de cuál es el mejor fundamentación de mis derechos que quiero invocar yo como parte demandante o de mis derechos que yo quiero invocar como parte demandada. Entonces, no todo se reduce a una aplicación matemática de una norma, sino hay que entender que detrás de las normas tenemos las instituciones jurídicas. Y leyendo las obras de Carlos Ramos Núñez, nos vamos a acercar a las diferentes visiones, las diferentes evoluciones que se han dado sobre las instituciones en materia de derecho civil y que nosotros debemos darnos cuenta que este legado es valioso, que este legado está a nuestra disposición y que todo ese gran esfuerzo de investigación en historia del derecho debemos demostrarle a Carlos Ramos Núñez que valió la pena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora Bustamante, por la presentación desarrollada en torno a Carlos Ramos Núñez y soporte a la judicatura civil. Es todo un placer contar con su presencia y el doctor Carlos Ramos estaría encantado de haberla escuchado el día de hoy.